en forma simbólica, yo puedo decir que una ecuación diferencial no es otra cosa que una función que vincula variable dependiente con variable independiente y las derivadas o diferenciales de esa función de variable, en este caso dependiente y. Por lo tanto, y prima, y segunda, y así sucesivamente, las derivadas sucesivas, y como es una ecuación, la ecuación es una igualdad que está en cero. Toda expresión, entonces, que vincule variable dependiente con independiente y sus derivadas sucesivas o diferenciales es lo que se conoce como una ecuación diferencial. ¿Por qué dice derivadas o diferenciales? Y porque si ustedes recuerdan por análisis 1, el diferencial, si yo tengo una función y igual función de x, el diferencial de una función era igual a ¿qué cosa? A la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Si yo despejo diferencial de y respecto de x, no es otra cosa que la expresión de la derivada. Por lo tanto, entonces, si yo quiero escribir en lugar de y', puedo escribir, teniendo en cuenta el concepto de diferencial, puedo escribir esa misma expresión como la vinculación, como dice, variable dependiente, independiente, y sus derivadas o diferenciales. Decir derivada primera, lo mismo que diga diferencial de y respecto de x, decir derivada segunda, lo mismo que diga diferencial segundo de y respecto de x, y así sucesivamente, igual a 0. Por eso entonces este tipo de ecuaciones reciben el nombre de ecuaciones diferenciales, porque en la ecuación aparecen, además de las variables, las derivadas o los diferenciales de esa función. ¿Cómo se clasifican en primer lugar esas ecuaciones diferenciales? Y podemos clasificarla en dos grandes grupos. ¿Todos ven la pizarra? ¿Ven bien la fibra? Sí, profe. Sí, profe. Se ve bien. Sí, profe. Bien. Seguimos entonces. ¿Cómo clasificamos en primer lugar una ecuación diferencial o cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? Se clasifican en dos grandes grupos. Se clasifican en ecuaciones diferenciales que llamamos ordinarias y ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Y qué diferencia hay o cómo yo reconozco cuando estoy ante una ecuación diferencial ordinaria y cómo estoy ante una ecuación en derivadas parciales? Bueno, esto es muy claro, porque yo voy a decir que una ecuación diferencial es en derivadas parciales cuando tengo en la expresión derivadas parciales. Cuando únicamente tengo en una ecuación derivadas de funciones de una sola variable independiente, como yo escribí hoy en la expresión, tengo una ecuación entonces diferencial ordinaria. Entonces, en estas ecuaciones solamente tengo una variable independiente, por lo tanto, tengo una función que depende de una variable independiente, y obviamente cuando hablo ya de derivadas parciales, porque tengo funciones que dependen de más de una variable independiente. Por lo tanto, entonces, si yo escribo expresiones que ejemplifiquen estos casos de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, puedo tener x por y' más 2 y segunda menos 3x igual a 0. ¿Esta ecuación es una ecuación diferencial? Sí, porque vincula las variables con las derivadas de una función de una variable independiente. Esto es lo mismo que yo escriba x por diferencial de y respecto de x, más 2 derivada segunda de y o diferencial segundo de y respecto de x dos veces, menos 3x igual a 0. Por lo tanto, entonces, es una expresión que representa una ecuación diferencial. Y es una ecuación diferencial ordinaria porque tengo una sola variable independiente y una sola variable de la cual depende esa variable independiente, en este caso x. Mientras que si ahora yo escribo la siguiente expresión, por ejemplo,
¿Tengo una ecuación diferencial? Sí, tengo una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tengo variables dependientes e independientes y derivadas parciales. En este caso está muy claro que la variable dependiente es z y las variables independientes son x, y. ¿Por qué? Porque esto me está diciendo que esto es la derivada parcial de una función, en este caso respecto de x, y esto me está diciendo que es una ecuación, una derivada parcial, donde z depende de y. Por lo tanto, como aparecen derivadas parciales en la ecuación diferencial, esto es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Por lo tanto, de esa manera podemos entonces distinguir qué tipo de ecuación diferencial estoy trabajando o estamos trabajando. Nosotros en particular, en este curso de análisis, solamente vemos ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, donde solamente vamos a tener una variable independiente y una variable dependiente. Es decir, como trabajamos con y, x siempre, no quiere decir que siempre sea y, x. Yo puedo tomar con la letra que quiera la variable independiente y con la letra que quiera la variable dependiente de la cual depende esa variable independiente. Generalmente, como trabajamos con x, y, decimos que y es la dependiente, x la independiente. Muy bien, entonces tenemos ya la primera clasificación. Las ecuaciones diferenciales entonces pueden ser ordinarias o en derivadas parciales. Pero a su vez, tanto las ecuaciones diferenciales ordinarias como en derivadas parciales, las podemos clasificar de acuerdo a dos conceptos que caracterizan a las ecuaciones diferenciales. ¿Y cuáles son esos conceptos? El orden de la ecuación diferencial y el grado de la ecuación diferencial. Estas dos conceptualizaciones caracterizan a cualquiera de estas ecuaciones, sean ordinarias o sean en derivadas parciales. ¿Y qué significa el orden y el grado? ¿Son cosas iguales? No, no son cosas iguales. ¿Qué es el orden de una ecuación diferencial? ¿O cómo está dado el orden de una ecuación diferencial? El orden de una ecuación diferencial está dado por el mayor orden de derivación que aparece en la ecuación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo escribo, por ejemplo, x y prima menos y por y segunda más 4xy igual a 0, y yo miro, ¿es una ecuación diferencial? Sí. Vincula las variables con sus derivadas o diferenciales. En este caso está expresado en forma de derivada. ¿Cuál es el mayor orden de derivación que aparece en esta ecuación? ¿Alguien que me conteste? Segundo. Segundo, perfecto. Ese es el mayor orden de derivación que aparece en la ecuación. Significa entonces que esta ecuación es de segundo orden, porque es el mayor orden de derivación que aparece en la ecuación. De esa manera puedo entonces ver cuál es el orden. Lo que dije para ordinarias es válido para derivadas parciales. El mayor orden de derivación parcial que aparece en la ecuación me indica el orden de la ecuación. Por lo tanto, estos conceptos, lo que yo diga para ecuaciones diferenciales es válido para ordinarias como para derivadas parciales. ¿Y qué es el grado? El grado está dado por el mayor exponente al que se encuentra elevada la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Repito, el grado de una ecuación diferencial está dado por el mayor exponente al que se encuentra elevada la derivada de mayor orden. A ver si entendimos qué es el grado. Y borro para escribir otro ejemplo. Supongamos que tengo ahora y' menos x cuadrado por y segunda más 3x, esto voy a elevar al cubo, 3x y tercera, igual a 0. ¿Es una ecuación diferencial? Sí. ¿De qué? A ver, ¿quién me responde? ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? Orden. 3. Perfecto.
tercer orden porque el mayor orden de derivación es tercero. Por lo tanto, es de tercer orden. ¿De qué grado ahora es esta ecuación? De un grado. Uno. De uno, pues. Muy bien. Los que respondieron 1 es de primer grado. ¿Por qué? Porque para establecer el grado, lo primero que tengo que mirar es el orden. El orden. ¿Por qué? Y porque para definir el grado, ¿cómo lo definimos? Es el exponente al que se encuentra elevada la derivada de mayor orden. Si la derivada de mayor orden es 3, ¿qué exponente está elevado esa derivada? Si no tiene, evidentemente es 1. Por lo tanto, esa ecuación es de tercer orden, primer grado. No es el mayor exponente nomás, no. Es el exponente de la derivada de mayor orden. ¿Se entendió la diferencia entre orden y grado? Sí. Profe, entonces, si no estuviera ese último término que dice 3x, la derivada tercera de y, sería que el segundo... Ahí te borro y... a ver. Si escribo ahí. ¿Cuál sería entonces el orden? Segundo. Perfecto, segundo orden. Y tercer grado. Perfecto, tercer grado. Perfecto. Porque ahora la derivada de mayor orden en esta ecuación es 2. Y el exponente al que se encuentra elevada esa derivada de mayor orden es 3. Segundo orden, tercer grado. Perfecto. Gracias, profe. ¿Entendido? Sí. Bien. Les sigo compartiendo para que ustedes, todo esto que yo estoy diciendo, está aquí. Está aquí, fíjense, que todo esto que les dije, así que no tienen para ir viendo, ecuaciones ordinarias, ecuaciones en derivadas parciales. ¿Sí? Ahí ven a qué es igual el orden, todo esto que les dije tienen todo. Con ejemplo, tal cual como les dije, ahí tienen un ejemplo de una ecuación ordinaria, que es de primer orden y primer grado, y una ecuación en derivadas parciales, que en ese caso es de segundo orden y de primer grado. ¿Está? Todo esto tienen en el Power que les dije. Muy bien. ¿Qué aplicaciones tienen estas ecuaciones diferenciales? Fíjense que yo les decía que este es uno de los temas más lindos, sobre todo a mí, el que más me gusta de toda la parte del análisis, son las ecuaciones diferenciales. Tiene aplicaciones en todas las materias y en la mayoría de las carreras que uno cursa, llámese economía, llámese en lo que son todas las licenciaturas en física, en química, en bioquímica y obviamente en todas nuestras carreras y en sus ramas la ingeniería. Y también, no solamente en carreras, sino aplicaciones geométricas, como dice la filmina del Power. Fíjense que hoy les ponía cuáles eran los objetivos de estudiar ecuaciones diferenciales. Y en primer lugar era reconocer que estuvimos viendo ejemplos. Estuvimos viendo los ejemplos. Otro de los temas era resolver, que eso van a hacer en el práctico. Pero otro objetivo era modelizar situaciones. ¿Y qué quiere decir modelizar situaciones? Poder aplicar las ecuaciones diferenciales en la resolución de situaciones problemáticas reales. Cómo yo a través de una ecuación diferencial puedo expresar matemáticamente, eso significa modelizar, expresar matemáticamente o con la ayuda de las herramientas matemáticas una situación problemática. Y por eso están esos ejemplos. Por ejemplo, uno aplicado a la parte de ingeniería en la parte de electricidad, otro de la aplicación en la economía, el primero que habla sobre las aplicaciones geométricas con el trazado de las rectas tangentes a una curva. Es decir, tenemos muchísimas aplicaciones. Y otra de las cuestiones que quiero mostrarles, para que vean que esto es lo más interesante de estudiar, y por eso digo ecuaciones diferenciales es un tema más que interesante, para todos los que sí. No importa, pero volvemos mejor.
porque todavía ya podemos volver a entrar al mismo link, no hay ningún problema, porque estos son ejemplitos nada más y volvemos a entrar al mismo link. Fíjense que van a estudiar, los que siguen ahora, muy brevemente o seguramente, estuvieron cursando estabilidad. ¿Es así o no? Estabilidad 1. Sí, profe. Sí. Y habrán visto, ¿qué es esto? ¿Qué era esto? ¿Qué significaba esa expresión? A ver, estabilidad 1. ¿El centro de masa? No. Acá dice derivada de m respecto de la longitud de una estructura. ¿Qué me daba la derivada al momento respecto de x? ¿Qué es m? ¿Momento qué? ¿No es el momento flector por la duda? Y si yo derivo el momento flector respecto de x, ¿qué obtenía? ¿A qué? El torsor. ¡No! El de corte, esfuerzo de corte, Q. Lo primero que estudiaron ustedes no es MQN en estabilidad cuando estudiaron la solicitación en una estructura. Eso es el último Todavía no tema llegamos de a esa parte, estabilidad, profe. profe. Ah, La perdón. última. Bueno. Entonces están perdonados todos, pues ya que estamos estudiando ingeniería. Bueno, ¿por qué les puse esto? Porque van a llegar a una expresión de esta manera. Y esto no es otra cosa que una ecuación diferencial porque está vinculando variables que dependen, en este caso de x, de la longitud que tiene una estructura, en horizontal esa longitud, porque cuando la estructura es esbelta hablamos de una longitud vertical como las columnas. Esto no es otra cosa que una ecuación diferencial. Estoy viendo para que vean la importancia que tiene la ecuación, estudiar y entender ecuaciones diferenciales. Van a estudiar esto. No importa que ahora no sepan, pero me está vinculando variables con una función y sus derivadas. Por lo